Tema: suma de vectores, método de las componentes. Este método de las componentes para la suma de vectores es un método relativamente sencillo. Basta únicamente conseguir los pasos que voy a mostrar a continuación y seguirlos al pie de la letra. En el 90% de los casos, la mayoría de los problemas se pueden resolver con la plantilla que vamos a mostrar aquí. En este primer ejemplo que vamos a ver el día de hoy, vamos a desglosar cómo se va a trabajar la plantilla. En los ejemplos 2, 3, 4 y 5 no se va a explicar esta primera parte. Primero, ¿qué es básicamente sumar vectores? Básicamente, cuando vas a hacer la suma de vectores, lo que te van a dar son 2, 3 o más fuerzas regularmente. Pueden ser vectores de fuerza, pueden ser vectores de aceleración, pueden ser vectores de velocidad, cualquier tipo de vectores. Cada uno de esos vectores que te den, pueden ser 2, 3, 4, etc. A cada uno de esos vectores tú le vas a obtener la componente en X y la componente en Y. Una vez que tengas la componente en X y la componente en Y, se recomienda que las componentes en X las pongas todos del lado izquierdo, las componentes en Y las pongas todos del lado derecho. Eso sería el paso 1. Paso número 2 sería sumar todas las componentes de X y a eso se le va a llamar sumatoria de fuerzas en X. Sumar todas las componentes de Y a eso se le va a llamar sumatoria de fuerzas en Y. Una vez que tengas la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, básicamente eso es el vector resultante, pero en coordenadas rectangulares. Ese vector en coordenadas rectangulares lo vas a graficar dentro de un plano cartesiano. Una vez que grafiques eso dentro de un plano cartesiano, recuerda que como es un vector en coordenadas rectangulares, lo que debes hacer es encontrar la magnitud del vector por medio de la fórmula esta, que es básicamente la fórmula del teorema de Pitágoras. Posteriormente vas a encontrar el ángulo θ por medio de esta fórmula. Una vez que ya has hecho el paso número 5, en el paso número 6 vas a ver en qué cuadrante se encuentra el vector para obtener el valor θr. Una vez que tengas el valor θr, básicamente lo que vas a hacer es el resultado que obtengas en el paso 4 y el resultado que obtengas en el paso número 6, aquí me equivoqué, aquí es el paso número 6, el resultado que tengas en el paso número 6 básicamente va a ser tu resultado final. Vamos a ver esto con un ejemplo. Ejemplo número 1. Calcula el vector resultante de la siguiente suma de vectores utilizando el método de las componentes. Recuerda, primer paso, calcular la componente X y Y de cada uno de los vectores utilizando esta fórmula. Básicamente lo que voy a hacer es utilizar este primer paso. Voy a copiar este primer paso, lo voy a colocar acá para que observes cómo vamos a trabajar esta primera parte. Dice, voy a calcular cada una de las componentes, tanto la componente X como la componente Y, utilizando esta fórmula que está aquí para cada una de las fuerzas, como lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a obtener la fuerza 1 en X es igual a el valor de la fuerza 1 por el coseno del ángulo. El valor de la fuerza 1 en Y va a ser igual el valor de la fuerza 1 por el seno del ángulo. Esto de aquí te va a dar un número, la fuerza 1 en X. Acá, la fuerza 1 en Y. Este resultado lo voy a subrayar. Lo que voy a comenzar a hacer ahorita es una plantilla
para que tú puedas resolver todos los problemas exactamente de la misma forma. La fuerza 2 en X va a ser la fuerza 2 por el coseno del ángulo. La fuerza 2 en Y va a ser el valor de la fuerza 2 por el seno del ángulo. La fuerza 2 en X me va a dar un número. La fuerza 2 en Y me va a dar otro número. Estos números los voy a subrayar. Más adelante vas a darte cuenta, o bueno, en los ejemplos 2, en los ejemplos 3, 4 y 5, todos los demás ejemplos, voy a copiar básicamente esta misma plantilla. Aquí son 3 fuerzas. Cada una de las fuerzas le voy a obtener su componente en X y su componente en Y. Fuerza 3 en Y cada una de estas fuerzas las voy a subrayar. Básicamente el paso número 1, vuelvo a repetir, el paso número 1 consiste en calcular la componente X y la componente Y de cada vector utilizando la siguiente fórmula. Ahora, vamos a sustituir. ¿Cuánto vale la fuerza 1? Vale 68 newtons. ¿Cuánto vale el ángulo 1? 100 grados. Entonces acá también 68 newtons a 100 grados. Utilizamos la calculadora. Sería 68 por el coseno de 100. Y esto me da un valor de menos 11.80. Este 8 que está aquí redondea a 81. Menos 11.81. Menos 11.81 unidades newtons. Si cambiamos la función coseno por la función seno, obtenemos 66.96. Este número 6 que está acá redondea a este a 97. 66.97 unidades newtons. Ahora, para la fuerza 2 tiene un valor de 70 newtons a 30 grados. 70 newtons a 30 grados. 70 newtons a 30 grados. Vamos a obtener la componente X y la componente Y. Sería 70 por el coseno de 30. Cerramos. Esto nos da 60.62. 60.62 unidades newtons. Cambiamos la función coseno por la función seno. 35 unidades newtons. Ahora, ¿cuánto vale la fuerza 3? 40 newtons a 320 grados. La fuerza 3 sería 40 newtons a 320 grados. Aquí vamos a colocar más espacio. 320 grados, 40 newtons, 320 grados. Utilizamos la calculadora. 40 por el coseno de 320 nos da 30.64. 30.64 newtons. Si cambiamos la función coseno por la función seno, nos da menos 25.71 unidades newtons. Entonces, recordando, el paso número 1 consiste en calcular la componente X de cada una de las fuerzas, la componente Y de cada una de las fuerzas, y cada uno de ellos está subrayado, que es este subrayado que tengo aquí en color verde. Ahora, paso número 2. El paso número 2
consiste en obtener el valor, la sumatoria de las componentes X y la sumatoria de componente en Y utilizando estas fórmulas. Esto es el paso número 2. Voy a copiar el paso número 2 para hacer referencia acá en nuestro ejercicio. Y vamos a colocar por acá el paso número 2. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a sumar? Básicamente, aquí lo que te dice el problema o lo que te dice el reactivo es lo siguiente. Vas a sumar todas las fuerzas que están actuando a lo largo del eje X y todas las fuerzas que están actuando a lo largo del eje Y. Es decir, la suma de todas las fuerzas a lo largo del eje X. ¿Y quiénes son esas fuerzas? Quiero que observes aquí. Es la fuerza 1 en X, que viene siendo esto que subrayaste aquí. La fuerza 2 en X, que viene siendo esto que subrayaste acá. La fuerza 3 en X, que sería esto que está aquí. Si tuvieras 4 fuerzas, sería la fuerza 4 en X, la fuerza 5 en X, la fuerza 6 en X, así cuantas fuerzas sean necesarias. Regularmente los problemas son de 3 a lo mucho 4 fuerzas, pero pues aquí la fórmula está para cualquiera de ellas. Entonces tú vas a sumar la fuerza 1 en X, que vale menos 11.81, menos 11.81, más la fuerza 2 en X, que vale 60.62, más 60.62, más la fuerza 3 en X, que vale 30.64, más 30.64. Y ahora lo que obtienes es la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuánto te da esa sumatoria? Sería menos 11.81 más 60.62 más 30.64. Esto te da un resultado de 79.45 positivo. 79.45 unidades newtons. Y esto básicamente es la sumatoria de fuerzas en X. Esta es la coordenada rectangular de la sumatoria o de la fuerza resultante. Ahora, obtienes lo mismo acá. La sumatoria de fuerzas en Y no es otra cosa más que la suma de las componentes en Y de cada una de las fuerzas. ¿Cuántas fuerzas tienes aquí en total? Tienes 3 fuerzas. Fuerza 1 en Y, que es esto que está subrayado aquí. Fuerza 2 en Y, que es esto que está subrayado acá. Y la fuerza 3 en Y, que es esto que está subrayado aquí. Es por eso que se ha subrayado. Ahora, lo sumamos. 66.97. La fuerza 2 en Y sería más 35. Aquí dice más la fuerza 3 en Y, pero la fuerza 3 en Y es negativa. Entonces aquí vas a poner menos 25.75. Ahora, realizas la operación, te apoyas en la calculadora y tienes que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a ¿cuánto? Haces la suma, 66.97 más 35 menos 25.75. Esto nos da un valor de 76.22. 76.22.
unidades newtons. Y esto es la sumatoria de fuerzas en Y. Cuando tú sumas estos tres vectores no se pueden sumar en coordenadas polares. Se tienen que sumar en coordenadas rectangulares. Por eso tú a cada uno de los vectores lo transformaste en coordenadas rectangulares, que son los que están subrayados. Posteriormente los sumaste y lo que obtuviste es la coordenada rectangular resultante. Esto es tu coordenada rectangular resultante, que es la suma de los tres vectores. La suma de los vectores en X, la suma de los vectores en Y, te dieron estos vectores en coordenadas rectangulares. Ahora, el paso número 3 dice, grafica los resultados obtenidos en el paso número 2 en un plano cartesiano. Y aquí básicamente vamos a hacer lo que se mencionó en alguno de los temas anteriores, que es transformación de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Básicamente esto que tú tienes anteriormente, esto que está aquí, son coordenadas rectangulares, estos dos. Entonces ahora lo que tú vas a hacer es pasarlo a coordenadas polares. Básicamente es lo que vamos a hacer. Para ello me voy a apoyar en un plano cartesiano. Trazamos el plano cartesiano y ahora buscamos a este vector que está en coordenadas rectangulares. Recuerda que cuando nosotros trazamos un vector, la componente X lo hacemos en color verde. Entonces yo voy a trazar la componente X en color verde. Voy a buscar la componente X, es 79.45 positivo, lo voy a poner más o menos por aquí. Y la componente Y, acuérdense que nosotros siempre lo trazamos en color rosa. Entonces la componente Y es 76.22, un poco más pequeña la flecha. Ahí está. Luego lo que hacíamos era trazar las líneas, llamémosle líneas paralelas, que no es otra cosa más que algo así como esto, con el objetivo de trazar el vector resultante. Esto básicamente es la coordenada rectangular. Estos dos que están aquí son las coordenadas rectangulares. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es encontrar el vector en coordenadas polares. Necesito calcular este vector que se va a llamar fuerza resultante y necesito encontrar el ángulo que sería este ángulo θr. Entonces, lo que te dice el paso número 3 es: grafica los resultados obtenidos en el paso 2 en un plano cartesiano. Ahí está. ¿Cuánto vale la componente X? Este sería sumatoria de fuerzas en X es igual a 79.45. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 76.22. Todo esto obviamente en unidades de newtons. Luego, ¿qué sigue? Paso número 4. Paso número 4. Calcula la magnitud del vector resultante, que sería FR, utilizando la fórmula que está aquí. Eso sería el paso número 4. Paso número 4, calcula la magnitud, que viene siendo esto que está aquí. Ese es el paso número 4. Y ahora fíjate, lo que tú tienes acá es sumatoria de fuerzas en X, es este vector en color verde. Sumatoria de fuerzas en Y es este vector en color rosa. Para calcular la FR es esta línea en color rojo, que ya se había visto en la transformación de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Sustituimos y tenemos que la fuerza resultante va a ser igual a ¿quién? ¿Cuánto vale la sumatoria de fuerzas en X? 79.45. Todo esto al cuadrado. ¿Cuánto vale la sumatoria de fuerzas en Y? 76.22.
Esto también al cuadrado. Y ahora utilizamos la calculadora y tenemos raíz cuadrada, paréntesis, 79.45 cerramos al cuadrado, más 76.22 cerramos, elevamos al cuadrado y esto nos da 110.099. Este 9 redondea esto a 10, 110.10. Entonces tenemos que la fuerza resultante es igual a 110.10 unidades newtons. Y esto de aquí es la magnitud de la fuerza resultante. Esta va a ser tu primera carita feliz, la carita feliz 1. Luego, paso número 5. Calcula el valor de θ utilizando la siguiente fórmula. Calcula el valor de θ. Copiamos. Paso número 5. Pegamos. Y básicamente lo que yo estoy formando aquí es una plantilla. Para los ejemplos 2, 3 y 4 y los demás ejemplos vas a ver que lo único que voy a hacer es borrar, o básicamente lo que voy a tener es esta misma plantilla. Yo aquí voy a calcular el valor de θ. θ va a ser igual a la tangente inversa. Y ahora, ¿cuánto vale la sumatoria de fuerzas en Y? ¿Cuánto vale la sumatoria de fuerzas en X? Para eso me regreso a la figura. La sumatoria de fuerzas en Y vale 76.22. Entonces aquí voy a poner 76.22. Muy importante, aunque sean negativos, yo voy a colocar valores positivos. Luego, la sumatoria de fuerzas en X, 79.45. 79.45. De esta manera, lo que yo voy a obtener es θ. θ va a ser igual a ¿cuánto? Calculadora, tangente inversa, paréntesis, ya está el paréntesis, sería 76.22 entre 79.45. Cerramos el paréntesis y esto nos da 43.81. Entonces aquí sería 43.81 unidades grados. Este resultado lo voy a subrayar. Sin embargo, todavía sigue un paso número 6. Dice, paso número 6. Obtén el valor de θr seleccionando una de las opciones. Voy a copiar todo esto que es el paso número 6. Paso número 6. Obtén el valor de θr seleccionando una de las opciones. Ahora, ¿por qué dice seleccionando una de las opciones? Nos vamos a nuestra figura. Nuestro vector resultante o nuestro vector está en el primer cuadrante. Como está en el primer cuadrante, entonces yo voy a utilizar de estas 4 figuras este que está aquí. ¿Por qué? Porque el vector que yo estoy encontrando está en el primer cuadrante. Entonces, θr es igual a θ. Es decir, yo aquí puedo poner que θr es igual a θ. Ahora, entonces, obtener el valor de θr seleccionando una de las opciones. ¿Cuál fue mi opción? Mi opción fue θr es igual a θ. ¿Por qué θr es igual a θ? Lo voy a justificar. Porque el vector está en este caso, primer cuadrante. Vamos a borrar aquí. Porque el vector está en el primer cuadrante.
Si el vector estuviera en el segundo cuadrante, hubiese seleccionado esta fórmula. Si el vector estuviese en el tercer cuadrante, esta otra de aquí. Si el vector estuviese en el cuarto cuadrante, seleccionaría esta de acá. Entonces, ya que he seleccionado el vector, dice acá, lo que voy a obtener, en este caso, pues obviamente sería teta r, ¿verdad? Sería aquí, teta r, en este caso, sería lo mismo que vale teta. ¿Y cuánto vale teta? Teta vale 43.81. Entonces, teta r vale 43.81 también. Y este va a ser mi segundo valor que voy a subrayar en color rojo y esta sería mi segunda carita feliz. Ahora, finalmente, paso número 7. El resultado son los valores obtenidos en el paso 4 y en el paso 6. Este sería mi paso número 7. Paso número 7. Finalmente, el resultado son los valores obtenidos en el paso número 6 y en el paso número 4. Vamos a ver. Si te das cuenta, en el paso número 6, que es este anterior, subrayé ese resultado en rojo y le puse carita feliz 2. Y en el paso número 4, subrayé el resultado en rojo y le puse carita feliz número 1. Entonces te dice acá, finalmente el resultado son los valores obtenidos en el paso 4. ¿Y cuál sería el resultado? El resultado sería, fuerza resultante es igual a ¿quién? Fuerza resultante es igual a 110.10 newtons, que es lo que voy a poner aquí, 110.10 newtons, ¿a cuántos grados? En el paso 6, ahí está el paso 6, teta r es igual a teta, y lo que subrayé es 43.81. 43.81 unidades grados. Y esto sería básicamente mi resultado final. Y esto que tú ves aquí es la plantilla de nuestro problema, con cada uno de los pasos, los cuales se pueden hacer para todos los problemas que vayamos a resolver, y básicamente la única diferencia radica en el paso 3 y en cómo seleccionar el teta r. Todo lo demás es exactamente igual. En los demás ejemplos verás cómo esto se va modificando, pero la plantilla al final de cuentas es la misma.